La profesora doctora Cleia Zapata, postdoctorando en Psicología en la Universidad de Milo, Braga, Portugal, doctora en Psicología Social, Universidad do Estado do Rio de Janeiro, maestría en Psicología Clínica por la Pontífica Universidad Católica do Rio de Janeiro, especialista en Psicología Escolar, Educacional y Psicopedagogía. Es profesora en la Maestría de Psicología de la Universidad Católica de Petrópolis, profesora del curso de Psicología de la Universidad Católica de Petrópolis, coordinadora del curso de posgrado en Logoterapia y Análisis Existencial por UPC, en asociación con Asociación Viktor Emil Frankl, Albef, Curitiba, Brasil. Buenos dias, bom dia. Falarei em português, porque realmente não tenho domínio da língua espanhola, peço desculpas, mas farei o meu melhor. Eu sou uma professora, uma psicóloga, e me interesso muito por estudar os temas ligados à aprendizagem, e, no momento, estou fazendo um estudo em Portugal, na Universidade do Minho, que é um pós-doutorado, e o tema do meu estudo é exatamente a autorregulação de valores e o sentido de vida. Foi um tema que se agregou após a conversa lá em Portugal sobre esse assunto. Na verdade, percebo que, em Portugal, o assunto da logoterapia ainda é um pouco desconhecido nas universidades. Eles ainda não conhecem muito bem essa teoria. No entanto, ao apresentar esta teoria, os conceitos e as ideias relativas à imagem de ser humano que a teoria possui, houve um interesse muito grande de professores portugueses e, particularmente, deste professor que me orienta, que é o professor Pedro Salles Luiz Rosário. Então, houve uma integração muito interessante, a meu ver, que foi estudar autorregulação de valores e sentido de vida. Na verdade, pode passar, por favor, eu selecionei 3 frases conhecidas de todos nós, logoterapeutas, mas foi proposital para que possamos introduzir o assunto autorregulação e, em seguida, o assunto humanização de liderança. A primeira frase, o ser humano não é uma coisa entre outras, coisas se determinam mutuamente, mas o ser humano, em última análise, se determina, se autorregula, se autodirige, se determina a si mesmo aquilo que ele se torna, dentro dos limites dos seus dons e do meio ambiente. É ele que faz de si mesmo. Mais adiante, Frankl, ao longo de sua obra, e eu selecionei mais uma frase, o ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e mudar a si mesmo, se necessário. Isto é, autoliderar-se, conduzir-se. O ser humano é capaz de viver e até morrer por seus ideais e valores. De novo, autorregular-se, autodeterminar-se, autodirigir-se. E, então, vem a ideia, se assim se a logoterapia assim nos percebe, se a logoterapia entende o ser humano com essa capacidade bastante diferente das outras teorias de psicologia, esse ser humano que dirige sua vida, que tem prospecção na sua vida, que torna-se mais livre para decidir, então esse ser humano se autodetermina e, por isso, é capaz de autorregular. Se ele se autodetermina, ele mesmo pode fazer a seleção daquilo que melhor possa lhe parecer, o que verdadeiramente cria esperança, o que verdadeiramente, a meu ver, pode favorecer a ideia da utopia tão desejável como ideia para viver, como direção para viver. Então, esse ser humano é capaz de se autorregular para alcançar metas, objetivos e, agora, como a investigação que estou fazendo, alcançar sentidos na vida, determinando-se por ideais superiores ou por valores éticos. Bem, esse é o escopo da investigação que me interessou.
esse é o escopo, essa é a finalidade da pesquisa, que estou fazendo o esforço de ver se conseguimos, de fato, concluí-la. Bem, o que se entende, então, por autorregulação? Aqui tem uma contribuição, então, do Zimmermann, né? É um processo de autodireção por meio do qual as pessoas transformam as suas aptidões mentais, cognitivas e afetivas em competências para aprender e para viver. Isso anima. Quer dizer, podemos nos tornar melhores, podemos, com o que temos, como diz a logoterapia, fazer algo melhor, termos sobre isso autocontrole, ou seja, não somos produtos apenas do meio. E isso é um alento, isso pode ser uma esperança, particularmente num contexto contemporâneo, onde tende-se a se colocar o determinismo sociológico prioritário à nossa competência pessoal de escolha. Então, é possível a autorregulação de valores favorecer a humanização de lideranças e realização de sentidos de vida? Essa seria, então, uma propositura para que, a partir da investigação feita, que no momento é só uma investigação, se pudesse pensar em programas de intervenção. Quer dizer, se isso, de fato, pode ser assim garantido, pelo menos sob um patamar científico, investigativo, então, como pensar em fazer programas de intervenção nessa direção? Bem, há uma ideia, então, aqui. O aprendizado da autorregulação de valores éticos favorece o desenvolvimento de uma autoliderança mais humanizada. Ou seja, se tivermos um aprendizado desses valores, uma condição mais clara, mais autorregulada desses valores, assim como fazemos com outras tantas coisas em nossa vida, escolhas que fazemos do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista afetivo, por que não também fazer essas escolhas para viver valores? Então, se podemos favorecer o desenvolvimento de uma liderança mais humanizada, isso favorece mais o autoconhecimento, o autodesenvolvimento contínuos na direção do aprimoramento como pessoa. De novo, posso imaginar, né, de uma maneira esperançosa, otimista, que se pessoas são, no sentido positivo do termo, contagiados com essa ideia, se podemos levar essa ideia para as pessoas, acho que predominantemente em processos educativos, creio que podemos salpicar, não sei como dizem em espanhol, mas, enfim, salpicar essas ideias em vários contextos, e isso pode florescer. Bem, a autoliderança, então, seria um processo de se influenciar a si próprio em oposição à influência dos líderes sobre seguidores. Influenciar a si próprio, ou seja, iluminar a consciência, o nous, fazer disso a força, sermos capazes de termos juízos, podermos discernir, podermos escolher. Essa é uma ideia. E isso a tarefa autorregulatória de valores, então, poderia favorecer, porque ela envolve competências para realizar juízos sobre atitudes pessoais. Se tenho valores, tenho critérios sólidos, e com eles posso fazer escolhas. Além disso, fazer também juízos sobre as competências sociais, comprometidas com a moralidade, com a eticidade, tão carente também nos nossos dias atuais, posso falar particularmente até do meu próprio país, né? E capacidade para analisar argumentos morais, pensamento crítico, autonomia gradativa de atitudes para a tomada de decisões. Por favor. Bem, aqui vem mais uma contribuição, então, sobre autorregulação do trabalho que estou fazendo com o professor Rosário, ali citado. Entende-se que o conhecimento, então, de competências por parte dos estudantes para a autorregulação
de valores possibilita a promoção do saber fazer, saber ser, saber estar, de forma que a educação superior desempenhe um papel fundamental na preparação efetiva da autoliderança mais humanizada ao longo da vida. Sou professora universitária há muitos anos, aproximadamente uns 30 e poucos anos, olhe lá, acho que mais até. E a vivência com os estudantes, a cada dia, clareia a sede, a necessidade de critérios para viver. Basta, nas nossas aulas, falarmos um pouquinho só de sentido de vida, um pouquinho só de que podemos ter algo com o qual contar para viver, e a sede aparece, e a vontade de conversar, e a vontade de ir para os corredores e perguntar, e a vontade de fazer grupos. Então, isso realmente encanta supor que há um terreno fértil para essa ideia. Eu, na verdade, planejei uma investigação empírica que está em curso no meu programa de pós-doutoramento lá em Portugal. Essa investigação empírica tem como problema qual a influência da autorregulação de valores sobre a realização de sentido de vida e a autoliderança mais humanizada. É uma pesquisa quantitativa que pretende correlacionar 4 conceitos: autorregulação de valores, perdão, esperança e sentido de vida. Vamos lá. Por que quantificar e me propor a esse desafio? Eu, pessoalmente, até compartilho com os senhores, eu nem gosto tanto de fazer pesquisa quantitativa. Não é realmente um domínio muito grande. Mas me coloquei nesse desafio com o seguinte propósito. Eu penso, e conversando com alguns colegas logoterapeutas, que a logoterapia precisa, sim, fazer investigação quantitativa. Acho que sim. Não significa dizer que somente quantitativa. Pessoalmente, até acho que a investigação qualitativa tem mais o estilo da logoterapia, a qualitativa. Porém, a situação atual da pesquisa nos meios científicos e acadêmicos não abre mão da quantificação. E essa situação de trabalharmos com investigações que não têm quantificação pode colocar, às vezes, a proposta teórica da logoterapia numa situação não sempre confortável quando colocada no panorama mais amplo da ciência psicológica. Afora isso, eu não sei como aqui na Argentina e os colegas de outros países percebem, também existe outras teorias despontando com investigações muito semelhantes à da logoterapia e que estão num caminho rápido de quantificação. E, não raro, isso começa a fazer com que a logoterapia fique um pouquinho vulnerável no panorama mais amplo da ciência psicológica. A ciência psicológica é de quantificar, sim. É assim, ficou desse jeito. E eu acho que um esforço no sentido de fazer algumas investigações quantitativas pode verdadeiramente trazer alguma contribuição a mais com a logoterapia. Na minha pequena dimensão, no meu pequeno tamanho, esse é um esforço que eu estou tentando fazer. Trabalhar um pouco mais com outros colegas que já fazem, quantificando dentro da investigação em logoterapia. Então, 4 conceitos. E por quê? Os 2 conceitos principais são autorregulação de valores e sentido de vida. Mas entendemos que poderíamos trazer mais riqueza à pesquisa se fizéssemos a inclusão do conceito perdão e do conceito esperança também, para ver como isso se comporta na investigação. Há uma pretensão aí de fazer uma pesquisa com 1.000 estudantes brasileiros, sendo 100 de cada cidade e, preferencialmente, representativas das várias regiões culturais do Brasil. O Brasil é um país muito grande, então, por si, já tem um multiculturalismo que pode ser que favoreça bastante a verificar isso.
aqui temos as escalas, isso foi um esforço um pouco grande, encontrar os instrumentos de medida e validá-los para a população, com a população brasileira, para viabilizar a pesquisa científica. Então, tem a escala de autorregulação de valores que não havia. Fizemos uma pesquisa bem grande através do Google Acadêmico em inglês, em outras línguas, em espanhol, não todas as línguas, certamente, para verificar se havia alguma investigação sobre autorregulação de valores acontecendo nos últimos 10 anos. E não encontramos isso realmente sendo feito. Então, houve aí uma motivação bastante grande, minha e do professor Pedro, em tentar criar uma escala para mensurar a autorregulação de valores, e a alegria que me deu foi quando o professor Pedro diz, na perspectiva de logoterapia. Então, a escala foi construída com os valores que Viktor Frankl propõe, de atitude, de vivência, etc. Essa escala, conseguimos validá-la agora em julho deste ano, e teve um coeficiente de Cronbach bastante bom, o que nos alegrou no momento em que estávamos verificando os dados. Tem uma outra escala, que é para avaliar a probabilidade de perdoar, que não estava validada com a população brasileira. Então, o trabalho nosso foi apenas de validar com a população brasileira. Idem, a mesma coisa, com a escala de esperança de Schneider, que também tinha uma validação com a população brasileira, mas fizemos uma outra, onde nós conseguimos manter os 2 fatores que a escala possui, o que também nos tornou bastante motivados em prosseguir. E, por fim, a escala de sentido de vida, que já havia sido validada com a população brasileira pelo professor Tiago, que esteve aqui em apresentações já ontem, e então essa escala já deu menos trabalho. O trabalho agora é aplicá-las e avaliá-las. Pode, por favor, passar. Então, nós temos aqui 3 hipóteses nessa investigação. Pessoas significativamente autorreguladas em valores apresentam maior probabilidade de perdoar e de realizar sentidos na vida? A outra, pessoas significativamente autorreguladas em valores apresentam maior probabilidade de ter atitudes esperançosas e de realizar sentidos na vida? E, por fim, pessoas significativamente autorreguladas em valores apresentam maior probabilidade de realizar sentidos na vida? Então, essas são as 3 hipóteses principais da investigação. Vamos lá? Ainda não se aplicou aquele estudo anterior, porque é um estudo grande, acho que deu para os senhores perceberem, 1000 pessoas. As escalas foram validadas de uma maneira ainda muito recente, mas eu fiz um estudo piloto que já deu para perceber um pouco a força dos instrumentos e a possibilidade de encontrar alguma correlação. Então, eu trabalhei com 33 estudantes de psicologia, 30 de direito, 31 de pedagogia, da mesma universidade onde eu trabalho, que é a Católica de Petrópolis, fica perto do Rio de Janeiro. E trabalhei apenas com as 2 escalas, a de autorregulação de valores e sentido de vida. Então, os resultados obtidos até o momento são: essa pesquisa foi feita só para ver a força dos instrumentos e se havia correlação. Com relação à competência para autorregular valores éticos, encontrou-se que os estudantes dos cursos de Psicologia, Direito e Pedagogia estão altamente correlacionados. Então, o resultado mostra que eles têm uma alta desempenho em autorregulação de valores, deixa eu até pegar o critério aqui rápido, senão não posso me esquecer, de quase sempre se preocupam com isso e sempre se preocupam em autorregular valores, e entre si parecem bastante correlacionados. Quando se mede o sentido de vida, a realização de sentido de vida, ocorre também um resultado similar. Por favor. E quando se percebe, se correlaciona o sentido de vida com a autorregulação de valores, quer dizer, será que quanto mais autorregulado em valores,
mais realização de sentido de vida, viu-se ali um resultado também bastante expressivo. Está um pouco suspeito o resultado, e isso é assim mesmo, nós vamos ainda aparar as arestas, melhorar essa questão, mas foi só para o impacto inicial, mas, sem dúvida, os estudantes de psicologia mostraram-se altamente relacionados em relação à autorregulação de valores e sentido de vida. Também a logoterapia lá, na nossa universidade, tem uma dimensão bem grande, o que nos alegra muito. Isso tudo também tem que ser trabalhado como viés de pesquisa. No relação ao direito, 88%, em relação à pedagogia, 88%. Aqui os gráficos são apenas ilustrativos. Os fatores 4 e 5 são os fatores que falam acerca dessa indicação. Quase sempre estão voltados para a autorregulação, quase sempre estão voltados para a ideia de obter sentido de vida. Pode ir adiante, aqui são outros gráficos expressivos, o 4 e 5 se mostra de novo, num desempenho melhor, o direito ali nem tanto, no 4 e 5, e em relação aos outros valores. E aí, quando se considera, aí nós colocamos alguma questão para também trazer uma riqueza mais na pesquisa. Por exemplo, variáveis sociodemográficas como se tem interesse em praticar algum rito religioso, se segue religião, se lê livros não acadêmicos, se pratica voluntariado. São variáveis sociodemográficas que depois permitirão análises mais refinadas. E aí, com relação a isso, viu-se também que estudantes dos cursos de Psicologia, Direito e Pedagogia que têm religiosidade apresentam uma correlação positiva forte. E aqueles que não têm uma aderência maior à religiosidade apresentam também correlação positiva, porém moderada. Então, a minha contribuição era exatamente trazer um pouco desse esforço de uma pessoa que gosta de fazer pesquisa, que está fazendo uma investigação. Espero que consiga contribuir um pouquinho mais com a logoterapia. Eu espero depois publicar esse trabalho, inclusive com as escalas validadas com a população brasileira, para que possam, esperamos, ser úteis para outros pesquisadores, e também com essa escala construída de autorregulação de valores. E era isso, eu agradeço a atenção de todos os senhores, me coloco à disposição e gosto muito de fazer pesquisa e fico muito contente de ter vindo aqui hoje para compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês. Muito obrigada. Bueno, vamos a presentar ahora a la licenciada Graciela Caprio. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas por la UBA, máster en Análisis Existencial por la Universidad de Austria, formación en posgrado en Análisis Existencial y Logoterapia en CEPEL, profesora en la Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica también de CEPEL, profesora invitada en la Diplomatura Aplicación Clínica de Análisis Existencial Personal en la Universidad de la Aconcagua, Mendoza, dictante y coordinadora del seminario en la Universidad de la Marina Mercante, disertante en congresos y jornadas, conferencista, tiene varias publicaciones, un libro Mito y Existencia, Código Fuente hacia la Motivación del 2017, Arte, Salud y Amor Integrador, La Tarea del Artista como Entrega Amorosa y diversos artículos. Y la acompaña, Silvana Daniela Antún, consultora psicológica en logoterapia, counselor en logoterapia por CEPEL, especialista en la carrera consultor psicológico, desarrollo personal, tiene experiencia laboral y habilidades de gestión y coordinación de grupos, consultora psicológica de asesoramiento, orientación y acompañamiento a personas en situación de crisis o conflicto, orientación vocacional y en su búsqueda de bienestar y sentido. Es profesora y tutora, dicta talleres de autoconocimiento para el desarrollo personal y la búsqueda del sentido, integrante del equipo coordinador de la Residencia Universitaria Vedruna desde el 2016, escucha y acompañamiento a personas en crisis o con dificultad para afrontar situaciones en ámbitos pastorales. Las escuchamos. Bueno, en primer lugar queremos agradecer en nombre de Silvana y el mío a los organizadores, al equipo de FUCLAE
y a ustedes por venir a escucharnos. Cuando nos enteramos del 7º Congreso de Logoterapia y Análisis Existencial y que el tema iba a ser humanizar el liderazgo, Silvana y yo empezamos a preguntarnos. En realidad tenemos más preguntas que respuestas, pero bueno, de eso trata la fenomenología, ¿no? Y la primera pregunta que nos hicimos fue justamente, ¿es posible un liderazgo de servicio? Porque partíamos de la idea del líder como una relación asimétrica de una persona que sabe, entre comillas, conduce a otros con habilidad, con capacidad hacia una meta determinada. Entonces, eso era lo primero que nos inquietaba, esa relación asimétrica, como ayer la licenciada Del Bosco hizo notar, que hay un líder, pero hay un liderado. Entonces era importante ver los dos aspectos. Y bueno, después de esta pregunta, empezamos a acotar un poco, preguntarnos, pero tomar conciencia que todas estas preguntas en realidad iban a estar enmarcadas dentro de la antropología, una aproximación, es una aproximación analítico-existencial del tema. No pretendíamos agotar todo el tema. Bien. Entonces comenzamos a preguntarnos y les voy a mostrar nuestro mapa de ruta, en realidad, para que comprendan cómo llegamos a esto. Y el mapa de ruta fue este. Primero hablar de un liderazgo humanizado, donde buscamos dos pilares que después voy a explicar. Eso nos llevó a un liderazgo ético, la necesidad de definir qué es un liderazgo ético. Una vez que llegamos ahí, consultando a Greenleaf, se nos ocurrieron más preguntas y llegamos al liderazgo trascendente, y ahí nos dimos cuenta que las herramientas del counseling logoterapéutico, de Rogers y Frankl, nos iban a ayudar. Y finalmente arribamos a humildemente un decálogo, una propuesta de lo que nos parece que podría ser un liderazgo de servicio. Vamos a comenzar con la primera, el liderazgo humanizado. Buscamos dos pilares que nos parecieron importantes. Sí. Una es la civilización del amor, tal como lo propuso el Papa Pablo VI, y la otra es la cultura del encuentro del actual Papa Francisco. ¿En qué consiste cada una? Fíjense, civilización del amor, yo, antropóloga, mi juego me llamaron a hablar de civilización y cultura, ¿no? Pero nos detuvimos justamente en definir la civilización y en su carácter humanizador, ¿sí? Y el Papa Pablo VI decía, una sociedad necesitada de reconciliación y de paz. Fíjense a medida que voy hablando cuánta vigencia tiene. Esta homilía, que fue en una Navidad de 1975, parece que lo hubiera escrito ayer. Sí. Por otra parte, la cultura del encuentro habla de un carácter integrador, ¿sí? Como define el Papa Francisco, como síntesis superadora que mejore a todos. Ese era lo que animaba a cada uno. Sí. Sí. Fuimos a las etimologías, porque el diccionario, me enseñó un profesor, nunca se equivoca. Entonces, civilización, fíjense, es un conjunto de costumbres, saberes y artes propios de la sociedad humana. Está haciendo hincapié en el aspecto de progreso, de desarrollo o avance, cuando una sociedad puede experimentar un proceso de transformación en sus formas de vida, ya sea en lo económico, en lo político o en lo social. Por otra parte, la cultura del encuentro parte cultura de cultivo, para hacer la analogía de aquello que crece, necesita ser sembrado, preparada la tierra, ser sembrado y esperar. Esperar, la fenomenología es eso, es devorarse, ¿sí? No es para ansiosos.
Y fíjense que el cultivo hace una analogía con el proceso del espíritu humano y de las facultades del hombre. Finalmente, la cultura hace hincapié en los modos de vida y costumbres, en los conocimientos y en el grado de desarrollo artístico, científico, industrial. Ahora yo hice una lectura vertical de cada una, pero si yo hago una lectura horizontal de cada una, voy a ver dónde se complementan, dónde está la complementariedad. Fíjense, si bien la civilización habla de costumbres y saberes y artes, la civilización, la cultura me está hablando de espíritu humano y facultades del hombre. No me está hablando de cosas externas nada más, también me está hablando de interioridad. Y en el progreso, la definición de civilización como progreso y desarrollo me está hablando de un proceso de transformación, ¿sí? Y la cultura también me está hablando de modos de vida, me está hablando del cómo lograrlo, no solamente lo describe, me dice algo más. Por lo cual, en la coincidencia de ambas definiciones, nos pareció que eran pilares para definir lo que es un liderazgo humanizado. Sí. La civilización del amor, brevemente, pueden ir a ahondarlo, no tiene desperdicio. Pablo VI habla de una sociedad sin amor, ¿sí? Inhumanidad, dice él, despojada de lo humano. Sus síntomas y manifestaciones nos llevan a conflictos, fíjense qué actualidad, ¿no? Paralizan la convivencia pacífica, despiertan odios y codicias y rodean de armas una paz precaria. Él estaba hablando en el año 75, la guerra entre este, oeste, norte, sur, bueno, en un contexto mundial diferente, pero bastante parecido. Sí. Pablo VI eleva su voz contra. Estas son las cosas que él distingue en ese momento. Carrera de armamentos y comercio de armas, miseria, y la define como anomalía demasiado arraigada en la civilización, en personas, en grupos y en poblaciones. Y finalmente habla de atentados de la vida, que en esa época, en esa década ya habían comenzado los secuestros y el tema del aborto. Todo esto lleva al sinsentido, al vacío existencial, al vacío de principios nobles y morales, dice él. Y a destacar, lamentablemente, el egoísmo, el engaño y la delincuencia. Toda la cultura del ego, parecemos Edipo, y ese pueblo embrujado por la esfinge, que está embrujado, no termina de descifrar el enigma que lo tiene como detenido en el tiempo y en el embrujo. Bueno, fíjense, Pablo VI habla de una sociedad nueva, serena, fundada en la civilización del amor. ¿Y qué más dice? Solo así la humanidad encontrará el camino del progreso, la serenidad y la alegría de vivir. Vamos a ver cómo se complementa con la cultura del encuentro y vamos a hablar en esa cultura de una sociedad concebida con un paradigma de poliedro, ¿sí? El poliedro, en un poliedro cada forma forma parte de una unidad cargada de matices, de tal manera que las diferencias conviven, complementándose, enriqueciéndose, iluminándose unas a otras sin perder identidad. Cada parte del poliedro es un aporte, y dice el Papa Francisco, es mi don para los otros, como paradigma vigente, muy vigente. Muy bien. La paz, como hablaba ayer el licenciado García Pintos, la paz, así como el hombre conquista a la persona, ¿no es cierto?, va en busca de ella, bueno, la paz también requiere esfuerzo y dedicación. No viene sola, hay que trabajar para ella. Solo a través de la integración. Y la integración nos habla de espacios de encuentro. Cuando nos preguntaban si todos podemos ser líderes, sí,
favoreciendo encuentros, lugares de encuentros. Bien. Un pueblo enriquecido por las diferencias. Esa sería la idea. Donde todo sume. Como decía recién la doctora, ¿qué es Brasil? Es un producto, es un mosaico de culturas. Eso enriquece. Bueno, la idea de Francisco de la paz es esa, y la idea de Francisco de la cultura va a ser buscar puntos de contactos, no diferencias. En antropología es un desafío que tenemos los alumnos cuando estudiamos otras culturas. O buscamos en qué nos diferenciamos, pero también tenemos que tener en cuenta en qué nos parecemos, si no nos deshumanizamos y no nos enriquecemos. Y el otro aspecto es tender puentes, la importancia de los puentes que acercan las orillas. Recuerde que los puentes van y vienen, son de doble vía. Por eso esta idea de cultura enriquece la idea de civilización. Civilización y cultura tienen que estar juntas. Muy bien. El Papa Francisco propone un pacto cultural, un acuerdo de respeto, tolerancia y diálogo entre los diferentes para aprender a reconocer al otro como otro, ¿sí? Con su propia cultura, con su propio modo de ver la vida, de salir adelante, de opinar, de sentir y de soñar. Eso es uno de los desafíos que tiene el líder, justamente ponerse en los zapatos del otro. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Y como siempre nos hacíamos preguntas, nos seguíamos haciendo las preguntas de qué manera es posible construir esa cultura, sí. Y en qué ámbitos es posible hoy hablar de amor y servicio. Y ahora le doy la posta a mi compañera, las dos profesoras del Centro de Psicología, Psicología Existencial y Logoterapia de Buenos Aires, formando counselors. ¿Cómo les va? Cuando comenzamos a trabajar sobre presentar o qué tema presentar con Graciela, empezamos a compartir experiencias. Y yo nunca pensé que una vivencia mía a los 15 años, hoy tengo 49, iba a estar en un congreso de logoterapia. Así que no pierdan ninguna experiencia porque todo sirve y todo puede ser útil para compartir con otros. En el año 1985, a mis 15 años, no solo que yo me iba con un grupo parroquial a Córdoba a una jornada nacional de la juventud, eso ya era mucho, pero un día en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba escuchamos la canción por primera vez que fue el lema de ese encuentro, Un Nuevo Sol. ¿La conocen? Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Y hay una estrofa de esta canción que dice: el que manda entiende que el poder es un servicio. Así que un poco compartiendo experiencias es que a través de una canción nos animamos a desplegar este trabajo. Y no solo nos quedamos con estos dos pilares que a su vez son líderes de servicio, Pablo VI y Francisco, sino que seguimos buscando hacia dónde nos quería llevar esta posibilidad del liderazgo de servicio. Y nos encontramos con un señor, Robert Greenleaf, que en el año 1970 empieza a hablar de liderazgo de servicio. Él dice que el liderazgo de servicio no puede cerrarse en una idea, sino que tiene que ser basado en un sentimiento, algo que me brote del corazón, que es el sentimiento profundo de la necesidad de servir a otro. Y solo con este sentimiento va a ser posible liderar. No puedo liderar si no tengo el sentimiento profundo de amor al otro para servirlo. Y él se inspira en este libro, que lo compré por Mercado Libre porque no lo conseguía,
Viaje a Oriente de Hermann Hesse, que trata de un grupo mítico que emprende un viaje a Oriente. Cada uno de los participantes de este grupo, no sé si alguna vez lo leyeron, Hermann Hesse es un premio Nobel ya fallecido, con muchos títulos muy conocidos, se los recomiendo. Pero en especial este libro era un grupo que querían viajar a Oriente, todos con alguna motivación diferente. Uno para conocer más acerca de la historia de los dragones, otro para encontrarse con el arte de Oriente, otro para conocer a una princesa que había soñado desde su juventud. Y emprendieron este viaje. En medio de todos los participantes había, como dice el libro, un sirviente que les cargaba las valijas, un sirviente que cuando alguien se desanimaba iba y lo animaba, un sirviente que, él dice, charlaba con los pájaros. Todos los animales se comunicaban con él, tenía un contacto especial con la naturaleza. Este sirviente se llamaba Leo, hasta que Leo de repente desaparece del grupo misteriosamente. ¿Y qué le sucede al grupo? Se empieza a desequilibrar, se siente desprotegido, empiezan a sentirse que uno le debe algo al otro, que alguien le sacó algo de valor al otro, empiezan a tener conflictos entre ellos. La cuestión es que este viaje nunca pudo llegar a destino. Para saber el fin de la historia, lean el libro. Se lo pueden bajar en PDF. Pero lo que dice Robin Greenleaf, que los líderes que hoy se necesitan son personas con vocación de servicio, capaces de influir en los distintos ambientes, de influir positivamente. Este liderazgo centrado en los comportamientos. Este líder, puedes pasar todas si querés, este líder que lo enmarcamos dentro del liderazgo ético, es aquel que sabe atender las preocupaciones del grupo, de sus colaboradores, es aquel que siente empatía por ellos, es aquel que colabora en su desarrollo potencial, es aquel que pone en primer lugar las necesidades del grupo y deja en segundo lugar sus propias necesidades. Es el líder que sabe cómo ofrecer el servicio para aliviar a los más desfavorecidos. Y seguimos con las preguntas, porque este es un tema que no está acabado. Y les preguntamos, ¿la anterior? ¿Alcanza solamente en que las personas sientan el llamado de servicio para ejercer un liderazgo de servicio? Y Greenleaf nos dice, para comprobar si estamos consiguiendo un liderazgo de servicio, debemos preguntarnos si las personas a las que servimos crecen y son más libres, autónomas, sabias, y si sienten, por tanto, la necesidad de servir a los demás. Como fundamental en el liderazgo de servicio y dentro del liderazgo ético es no formar personas dependientes, sino formar personas autónomas y que tengan esta necesidad del servicio hacia los otros. ¿Cómo se implementaría esta preparación y qué tareas concretas desarrolla el líder? Y ahí vamos caminando nuestro mapa de ruta hacia el liderazgo trascendente. Y vamos a usar para esto herramientas desde el counseling logoterapéutico. Me quedan 2 minutos. Y nos centramos en un líder facilitador que nos presenta Rogers y un líder trascendente que nos presenta Frankl. Dice Carl Rogers que para establecer el vínculo con otra persona o con un grupo es necesario tener empatía, aceptación incondicional positiva y congruencia. Sabemos que la empatía es sentir con el otro, ponernos en el lugar del otro, meternos en el campo fenoménico del otro, pero también tener la capacidad de no quedarnos pegados con sus sentimientos, sino salir para ser más objetivos y poder ayudar. La aceptación positiva incondicional es que yo, a vos, al otro, al que está en mi equipo, lo acepto incondicionalmente y positivamente. No tengo que tener los mismos valores,
no tengo que tener los mismos principios, pero como persona que es y como persona que soy, nos abrazamos en lo que cada uno cree y en lo que cada uno piensa. Y la congruencia es que el líder tiene que mostrarse como es, sin máscaras, sin barreras. Y por otro lado, Frankl, en el concepto del amor, que quizás muchos lo han leído. Dice Frankl que el amor nos permite ver en el otro, ver en nuestro equipo, ver en los que acompañamos sus capacidades, a tal punto de que no vemos lo que estamos viendo, sino que vemos aquello que él puede llegar a ser. Ya vemos de antemano a través del amor la mejor opción de la persona que tengo enfrente, lo mejor, sus máximas posibilidades. Y a través del amor, no voy a ahondar en los temas que ya conocemos, pero que la libertad, la capacidad de decidir, tiene que estar iluminada desde el amor. La capacidad de responder tiene que estar iluminada desde el amor. La capacidad de autodistanciarme, salirme de mí y verme en situación, tiene que ser iluminada por el amor. Y ya la autotrascendencia es que ya el amor mismo me está moviendo para darme a los otros. Ejemplos de líderes trascendentes, bueno, muy conocidos: Dalai Lama, Nelson Mandela, Jesús. Y te dejamos estas preguntas. ¿Cuál sería el espacio con que cuenta el líder para trascender? ¿Cuánto sería el tiempo con que cuenta el líder para trascender? Y es así que llegamos al liderazgo de servicio. Tenemos todo un camino que si quieren se los podemos mandar por mail, que es el de la escucha activa, el del autoconocimiento. Sumamente importante el autoconocimiento para que el líder de servicio pueda servir desde el amor al grupo, a sus colaboradores. Y que sea también, después se los dejamos, un facilitador siempre para que creen los otros el sentimiento de comunidad, el sentimiento de servir a los demás. Y ahora le dejamos un regalo, ¿eh? Como no sabíamos cuántos eran, trajimos un regalo para todos, que es la próxima. Bueno, estas son dos preguntas fuertes. Si ya me considero preparado para ser un líder de servicio, ¿en qué ambiente desarrollaría mi acción? Si siendo ya líder de servicio y tuviera que dejar mi puesto de trabajo, ¿en quiénes delegaría mi lugar? Si a alguien le causa alguna inquietud, hay muchos psicólogos en la sala, ¿eh? Muy bien. Y este es el regalo, justamente una frase de Hermann Hesse, que intentó suicidarse a los 15 años, estuvo en un neuropsiquiátrico, por lo cual pintaba, viajó a la India en 1911, bueno, en fin, una fecunda de vida. Y fíjense, este es el regalo que les dejamos. Llévensela como el pin que nos hicieron poner ayer, ¿sí? Con gusto nos colocamos. Dice: la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un sendero. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Presentar a César Augusto Osorio Castaño. Él nos va a presentar su trabajo Autoliderazgo y Recursos Noológicos, una propuesta de integración. Él es psicólogo de la Universidad de Rosario, con profundización en psicología clínica, doble titulación de la Universidad de Bolonia en Italia, magíster en psicología clínica, con énfasis en logoterapia y análisis existencial. Actualmente cursando estudios de doctorado en psicología. Tiene experiencia en el trabajo hospitalario. Gracias. Ya es casi el horario del break. Sepan disculpar, estaría necesitando un cafecito. Eso que dijeron ustedes muy bien. Y habilidades clínicas como la realización de evaluaciones psicológicas, entrevistas y acompañamiento psicológico. Asimismo, en acompañamiento grupal e individual de pacientes con problemáticas psiquiátricas y de adicción.
Actualmente miembro de SAPS, donde se desempeña como tutor del aula virtual, trabajando en consulta particular y en proyectos de investigación. Paralelamente es profesor de cátedra de la Universidad de Rosario. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero comenzar un poco parecido a lo que han dicho los otros participantes, y es que cuando vi el tema del Congreso, pues dije, bueno, mi idea será poder llevar una reflexión que permita integrar algo de lo que se trabaja en liderazgo con nuestra visión logoterapéutica. Algo que decían ayer y que retomo es, a veces lo dejamos muy en el campo organizacional, en el campo del coaching, en el campo de otras áreas, específicamente de trabajo también en la psicología, y no lo traemos o no lo tenemos en cuenta como un tema que deberíamos trabajar, que deberíamos desarrollar los logoterapeutas. Entonces, mi primera tarea fue darme una búsqueda, digamos, por las revistas científicas para ver qué se estaba investigando recientemente sobre el tema de liderazgo. Dado que es un tema del que se ha hablado, digamos, largo, del que hay bastante teoría, del que hay teorías de diferentes enfoques, de diferentes posturas, quería ver actualmente si había alguna novedad, algún desarrollo, digamos, que pudiera tomar e integrar a partir de una reflexión teórica con nuestra visión. Entonces me encontré con el tema del autoliderazgo, que además curiosamente, y me llamó la atención, lo nombraron ayer también en la mesa de apertura, porque tenemos siempre la idea del líder en relación a un grupo, y me pareció muy curioso de entrada este planteamiento del liderazgo hacia el líder mismo, es decir, la agencia sobre la persona misma y no sobre un grupo. Y además de eso, pues ya el prefijo auto, que es un prefijo conocido también en la logoterapia en cuanto a nuestros recursos noológicos o recursos personales, pues me dio ya un indicio de que por ahí se podía hacer una integración. Lo primero entonces que quisiera mostrarles es simplemente algunas de las áreas donde esto se ha investigado. Principalmente, pues ustedes van a encontrar, como en la mayoría de temas de liderazgo, referencias a lo organizacional. Entonces se ha hablado de autoliderazgo en cuanto a los procesos de compromiso organizacional. Estos son estudios correlacionales que muestran, digamos, que ambas variables, ¿cierto?, se mueven juntas de forma, digamos, positiva, con la satisfacción en el trabajo, con la inteligencia emocional y el manejo del estrés. Esto me pareció interesante. Parece que aquellas personas que tienen niveles más altos de autoliderazgo manejan muchísimo mejor sus crisis o sus momentos de estrés. Pero también tenemos trabajos a nivel clínico, que todavía, digamos, me llamó mucho más la atención. Y es que ya hay algunos personajes mirando este tema del autoliderazgo, cómo puede funcionar y cómo puede ser útil en clínica. Y en este estudio específicamente, pues lo relacionan con el crecimiento postraumático, es decir, las personas que con ciertas medidas de autoliderazgo tenían desarrollada esta habilidad, tenían una mayor facilidad para crecer después de experiencias difíciles, de sufrimiento. Uno podría empezar a pensar ya en términos logoterapéuticos si esto tendría que ver con el sentido del sufrimiento, con los valores de actitud, ¿cierto? Y si entonces los valores de actitud y el sentido del sufrimiento tendría que ver también con este elemento del autoliderazgo. Aquí hay varias cosas curiosas que pueden ver en las citas. La primera es, como les decía, es un tema muy reciente. La mayoría de los artículos que pude encontrar en las revistas no tienen más de 3 años de antigüedad. Y segundo, que también me llamó la atención, es que la mayoría de los autores, por los apellidos, si se pueden dar cuenta, son autores asiáticos, que son los que más están interesados en este tema y como en desarrollar lo que tiene que ver con el autoliderazgo. Cuando empecé a revisar la teoría del autoliderazgo, me di cuenta que la mayoría incluso de las formaciones, de los autores que hablan sobre el liderazgo, simplemente dan una definición de este y no desarrollan más el tema. La característica, digamos, común es que el autoliderazgo cada vez más es una de las características esenciales del líder. Lo que dicen los autores es, primero tienes que liderarte a ti mismo para poder liderar a otros.
más o menos en estos términos. Pero no había una definición que fuera, digamos, mucho más profunda hasta que encontré el libro de este profesor americano, que es Stanley Ross. Parece ser un libro muy vendido, aunque él no es, digamos, una personalidad académica, y es un libro de divulgación donde, digamos, esta persona monta todo un sistema con una serie de elementos en interacción que dice componen lo que sería el autoliderazgo como un proceso. El libro es muy interesante, también se puede encontrar, digamos, en internet, porque tiene una serie de ejercicios para que la persona, digamos, pueda desplegar los elementos del autoliderazgo que ya les voy a comentar. Pero este fue, y quise tomar este porque era como el sistema más estructurado, ¿cierto?, con una serie de elementos que podía explicar toda esta teoría de liderarse y de agenciarse a sí mismo. Entonces va a hablar de 6 elementos en interacción. El primero de ellos va a ser la autoestima. Va a decir, la autoestima hace parte del autoliderazgo como elemento que lo compone, pero también como condición previa para que la persona se pueda liderar a sí misma. La autoestima definida como el juicio de valor que hago sobre este segundo elemento, que es el autoconcepto. El autoconcepto, es decir, esa idea cognitiva que tengo sobre mí mismo. Es decir, tengo una idea sobre quién soy, pero además de eso tengo una valoración sobre eso que soy. Es decir, me gusta, no me gusta, o digamos, en qué términos estoy con ese autoconcepto. Buenos, malos, no me quiero poquito, etcétera, etcétera. Habla también, y este es uno de los puntos que más adelante quisiera discutir, y es sobre algo que se conoce como la actitud. En este caso, en la teoría, la actitud es muy, digamos, positiva, es decir, tienes que tener siempre una buena cara, tienes siempre que estar sonriendo, tienes siempre que poner como el lado o la cara bonita que tienes, cosa que vuelvo, insisto, ahorita quisiera poner un poco en duda, pero que este autor dice es uno de los elementos del autoliderazgo. También habla de la autoeficacia o la autoconfianza, que ya es un término también mucho más cercano incluso a la clínica. Y en este caso habla de la autoeficacia, de la autoconfianza como esa capacidad o esa creencia que tiene la persona sobre sí misma de que es capaz de lograr conseguir sus metas. Y los últimos elementos que aparecen son el de la motivación, en este caso una motivación yo diría muy intrínseca, ¿sí? Él dice hay que soltar prácticamente cualquier motivación de afuera y moverse solamente por los deseos de la persona, es decir, otra cosa que ahorita se podría poner en discusión. Y al final nos va a decir el elemento de la acción, que esto sí me parece una coincidencia interesante, y es, dice, bueno, tenemos que tener autoestima, autoconcepto, autoeficacia, motivación y una actitud, pero eso, si se queda ahí, no sirve para mucho. Si uno quiere autoliderarse, tiene que actuar. Y ahí encontré ya una primera conexión con lo que sería nuestra visión, y es, si hablamos de sentido y nos sentáramos a hablar y hablar y hablar y hablar, eso está muy bien, ¿sí? Pero eso no va a hacer que el sentido se desarrolle hasta que no haya actos, acciones. Y hay una conexión importante, digamos ya, con lo que nosotros planteamos. Todo esto visto como un proceso, es decir, él lo que va a decir es, necesitamos que todos estos elementos se desarrollen y todos estos elementos interactúan entre ellos para el autoliderazgo. Y hay algo importante y otra coincidencia acá, y es que en el centro de todo el proceso, es decir, si lo imaginamos acá donde está la persona, van a estar los valores. Literalmente los define así, como valores. Dice, el centro de toda la estructura del autoliderazgo para este autor son los valores que tenga la persona. Entonces dice, si el líder tiene unos valores que no van con lo que es él, no se va a poder autoliderar. Hasta que el líder no tenga claros sus valores, no puede haber proceso de autoliderazgo. Y ya ahí pues tenemos otra conexión también importante. Ahora, todo esto orientado, va a decir él, a salir de la zona de confort de la persona. En términos del autor, a salir de la caja donde nos hemos encerrado. Va a decir,
uno se autolidera para poder salir de esa pequeña caja que se ha construido, de esa casi jaula donde nos hemos metido por diferentes motivos. Y las metas son salir de esa caja, pero ojo, acá dice él, para tener éxito, es decir, solamente para tener, o para verlo en términos de digamos, triunfar en cierto sentido en la vida. Y no siempre nosotros rompemos la caja para el éxito, sino porque hay otras cosas que nos pueden dar sentido, que podría ser otra cosa que podemos poner en discusión. Pero en este caso, dice él, el autoliderazgo nos sirve para romper esa zona de confort y lograr conseguir metas. Entonces, ya en ese sentido, traigo, digamos, o empiezo a mirar estos elementos y empiezo a pensarlos a la luz de lo que nosotros conocemos como recursos noológicos. En la propuesta original de Frankel, pues tenemos el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Yo quise usar un poco los desarrollos también de Martínez, ¿cierto?, donde hay otros 3 elementos por recurso, para poder realizar una integración mucho más digamos, específica con los elementos que había encontrado en el sistema de autoliderazgo. Entonces, recordemos rápidamente, pues dentro del autodistanciamiento, la autocomprensión, que sería la capacidad de vernos a nosotros mismos en relación y en situación, la autorregulación, que específicamente hace, digamos, referencia a la posición, ¿cierto?, psiconoética facultativa, esa capacidad de oponernos a nosotros mismos para perseguir lo valioso, para ir tras lo valioso. La autoproyección, como esa capacidad de vernos diferentes a futuro, es decir, de poder imaginar una mejor versión de mí mismo, diferente a la que tengo en este momento. En cuanto a la autotrascendencia, la diferenciación, es decir, cómo sé que el otro es un otro diferente a mí, que tiene unos valores, unas emociones, etcétera, diferentes a las mías, y no me mezclo, no me fusiono con el otro. La afectación, que es la capacidad de dejarme tocar emocionalmente por lo valioso, por los valores, y la entrega, que tendría que ver con la acción, ¿cierto?, con la acción que realizo para perseguir el sentido de mi vida. Entonces, retomé un poco los elementos que propone Ross para poderlos mirar a la luz de esto, de nuestros recursos noológicos. Si recordamos, entonces teníamos el autoconcepto, la autoestima, la autoconfianza, la motivación, la actitud, ¿sí?, todo esto que gira alrededor de los valores del líder y por último la acción o el accionar. Entonces, lo que hice fue mirar cómo a través del desarrollo, ¿cierto?, o de poder lograr que la persona exprese sus recursos personales, estaríamos haciendo algo muy similar a lo que estaría planteando el autor, sería desarrollar el autoliderazgo. En primer lugar, los 2 primeros elementos los podríamos ubicar dentro del autodistanciamiento, específicamente dentro de la autocomprensión, tanto esa comprensión cognitiva como ese juicio de valor que se haría sobre la persona. La autoconfianza, ¿cierto?, pues evidentemente sería un término muy similar a la autorregulación, es decir, a la capacidad de oponerme a mí mismo para lograr mis metas, para lograr conseguir aquello que es valioso en mi vida. Respecto a la motivación y la actitud, tendrían que ver más con la autoproyección, es decir, con la capacidad de verme distinto a futuro, de imaginarme otra versión diferente a mí. Incluso cuando se hace un entrenamiento, digamos, en alguna formación sobre la autoproyección, hablamos que ahí es donde, por ejemplo, ocurre la motivación al cambio en términos clínicos, en lograr que la persona se imagine diferente a lo que le está ocurriendo en este momento, es decir, que se motive y que asuma con una actitud, ¿cierto?, diferente lo que le ocurre. Ahí hay un primer desencuentro, y es lo que decía hace un momento, y es que la actitud no necesariamente tendría que ver con estar sonriente todo el tiempo y poner una buena cara.
a veces, como decimos, tenemos que sufrir, y a partir de ese sufrimiento también podemos encontrar una serie de ganancias que sabemos nos dan sentido. En cuanto a los valores, pues evidentemente diferenciación y afectación serían los dos recursos noológicos más importantes en este caso. Es decir, necesito diferenciarme del otro, saber que el otro es un otro para tener un sistema propio de valores que me dé sentido, pero claro, especialmente necesito dejarme afectar, necesito que aquello que me importa, que es valioso para mí, me mueva emocionalmente para poder construir una jerarquía de valores. Y en la acción, pues es la misma, digamos, entrega en términos de nuestros recursos noológicos, es decir, actuar, empezar a generar estrategias, a generar acciones, a generar cosas que me acerquen a lo que es valioso para mí. De nada serviría todo el proceso anterior, y esto lo han, digamos, insistido ya varias de las personas que han hablado, y es si no actuamos. No hay autoliderazgo sin acción, tampoco hay sentido sin acción. Digamos que en ese sentido me surgieron varias reflexiones, y así como hay que, digamos, humanizar el liderazgo, como es, digamos, el lema del Congreso, también habría que humanizar el autoliderazgo, si esto se va a volver un tema importante dentro de la teoría y la investigación. En primer lugar, la sensación que deja, o que me deja a mí particularmente la lectura del libro y de la propuesta teórica es un yo, digamos, una propuesta muy inmanente, muy hago esto por mí, solo por mí, solo por mí, solo por mí, y hemos hablado durante ya el transcurso del Congreso, y era algo que también pensaba respecto a eso, que quizá también tenemos que pensar en un liderazgo y en un autoliderazgo que vaya entregado a los demás, ¿sí? Es decir, que tenga no solo como función mi triunfo, mis metas, etcétera, sino que tenga como función mi desarrollo personal para poder trascender, para poder dar algo o conectarme con algo más allá de mí. Además de eso, en cuanto a la motivación, digamos, la motivación muy intrínseca, como les decía hace un momento, planteada por el autor, habría que pensar también en motivaciones que no tengan que ver solamente con el logro personal, sino en un mundo como el nuestro, con motivaciones que tengan que ver con un logro más colectivo. Sin embargo, creo que hay una cercanía grande entre ambos términos, al menos desde esta visión. Creo que si potenciamos, que es nuestro trabajo, los recursos noológicos o estos recursos personales dentro de la logoterapia, pues estaríamos llevando a que la persona se autolidere. Es decir, podríamos decir que logrando que la persona despliegue sus recursos noológicos, estamos ciertamente llevándola también al autoliderazgo y logrando que, digamos, todo esto que la investigación nos está mostrando también se consiga a partir de nuestro trabajo. Por eso es muy importante siempre, dentro de cualquier formación, creería yo, como logoterapeutas o como coach de orientación logoterapéutica o como educadores, no solamente aprender cómo desplegar los recursos noológicos de quienes buscan nuestros servicios, por llamarlo de una manera general, sino también trabajar en nuestros propios recursos personales. Sí, y eso implicaría un poco trabajar en nuestro autoliderazgo. Habría que, digamos, llevar un poco esta reflexión teórica muy global, quizá a la investigación, a realizar estudios para ver si encontramos estas mismas coincidencias que pues yo pude mirar un poco a partir de las definiciones. Y por último, pues ya pensando en un autoliderazgo más humanizado, hice un poco también lo que sería como un decálogo del autoliderazgo. En primer lugar, conócete a ti mismo, ¿cierto? La vieja máxima, si liderarte quieres, saber relacionarte debes, un poco para romper con esa inmanencia. Si un buen líder quieres ser, de tu accionar debes saber. Aprendiéndote a amar, seguro podrás liderar. Confiando en ti mismo, evitarás los abismos, ¿cierto? Pensando un poco en los elementos del sistema que les mostré. Al confiar, motivar y alcanzar la actitud de liderar. Rompiendo el confort, lideramos mejor. Si un buen líder ha de nacer, de sus valores debe conocer. Esto me pareció muy importante, que era uno de los puntos digamos, de conexión entre las dos teorías. Si los valores no funcionan, mejor cambiarlos en pro de la persona.
Y a la hora de liderar, menos charla y más actuar, que creo que ha sido uno de los temas en común. Bueno, esto era un poco lo que les quería presentar, esta relación, y muchas gracias. Bueno, muy bueno, gracias. La verdad que 3 propuestas interesantes como para llevarnos a empezar a hacer, ¿no? Acá sería, bueno, ya escuchamos, ahora hagamos.